El que se crea espiritual, que recibe estas palabras como de Dios y no como de hombre. La ética ministerial, algo que se ha perdido dentro de las iglesias. Y hoy voy a darte 25 puntos que tú tienes que cumplir, que Dios me ministró, y esto va a darte una excelencia en tu ministerio, hombre y mujer de Dios, y el cual te abrirá también puertas. Número 1. El ministro o la ministra de Dios debe predicar con un testimonio intachable. El cristiano debe predicar la palabra viviéndola, no de la boca para afuera. Número 2. El ministro o la ministra de Dios debe ser auténtico y no copiar a otros en diversas áreas. Ejemplo, profecías, métodos, forma de hablar, etc. Número 3. El ministro o la ministra de Dios debe reconocer delante del pueblo y pedir perdón a la persona agraviada si cometió un error con los dichos de su boca o alguna mala acción. Amén. Tiene que ser humilde y reconocer sus errores. Tiene que ser auténtico, no ser la copia barata de otra persona. Número 4. El ministro de Dios no se puede dejar sobornar y manipular por algún interés. Debe ser incomparable, insobornable. Número 5. El ministro de Dios o la ministra de Dios debe estar con una mujer o hombre para aconsejarle o ministrarle. Tiene que estar acompañado o ser persona del mismo sexo. Es decir, cuando un ministro, una ministra de Dios va a aconsejar o ministrarle a una persona, ya sea en el caso del hombre una mujer o en el caso de la mujer un hombre, no puede encerrarse a solas. Tiene que ser acompañado de una persona o tiene que ser del mismo sexo, mujer con mujer, hombre con hombre, para evitar que la carne pueda hacer de las suyas. Esto es algo de conciencia. Número 6. El ministro o la ministra de Dios no debe colocarle precio a la prédica. No podemos ser mercaderes de la fe. Una cosa es la ofrenda que te dan, la siembra que te dan, que sale del corazón, y otra cosa es que el predicador coloque precio. Eso es un gran mal, eso es un gran pecado. Número 7. El ministro o la ministra de Dios debe honrar y darle crédito a otro ministro, autoridad, cuando se lo merezca después de Dios. Es muy lindo y es muy fraternal y es la unión del cuerpo de Cristo reconocer cuando un ministro, una ministra, un hombre, una mujer de Dios hace cosas grandes para el reino. Hay que alegrarse y reconocérselo. Número 8. El ministro o la ministra de Dios no acepta chisme de iglesias, hermanos o pastores. Cuando somos entendidos y maduros tenemos que cortar esto, porque contamina, es como la lepra. Número 9. El ministro o la ministra de Dios no vende ni comercializa la unción. La unción no se vende, la unción no se comercializa. Que si tú pactas tantos dólares vas a recibir esto porque está la unción de la prosperidad. No, eso no funciona así. Número 10. El ministro o la ministra de Dios debe reconocer el llamado y el manto de otro ministro en humildad. Y este es el gran problema que hay en muchas iglesias, en el cuerpo de Cristo, porque hay mucha altivez, mucha soberbia y no se reconoce el manto o el ministerio
de otro siervo de Dios. Y empieza a haber contienda, empieza a haber rencilla, empieza a haber celos. Número 11. El ministro o la ministra de Dios se sienta en la misma mesa de trabajo donde se sienta aquel que le hace la guerra y guarda la postura. Eso es dominio propio. Número 12. El ministro o la ministra de Dios no roba ovejas ni divide iglesia, porque quien divide es el diablo. Número 13. El ministro o la ministra de Dios participa y pide permiso a sus autoridades. Hay que honrar a las autoridades y se le debe respeto, porque Dios las puso ahí por algo. Número 14. El ministro o la ministra de Dios respeta la zona de operación e influencia de otro ministro, reconociendo que no es su jurisdicción. No podemos llegar a un sitio donde un pastor, un evangelista, tiene tomado ese lugar que viene haciendo un trabajo, y vamos a operar en esa zona y vamos a agarrar esa zona para nosotros. Y las personas que el tal ministro, o el pastor o las iglesias ya han tomado para sí, y vamos a crear como competencia. No, hay que respetar la jurisdicción de cada quien, la zona de operación, porque así también se mueve en el reino de los cielos. Hay un respeto, hay un orden. Amén. No podemos pasar por encima de otro. Tenemos que ser humildes en nuestro llamado. Número 15. El ministro o la ministra de Dios debe esperar el permiso del pastor para ministrar a sus ovejas, ya sea local o afuera. Tenemos que esperar que el pastor nos dé la orden de poder ministrar, para que no suceda algún altercado. No podemos pasar por encima. Eso se llama someterse a la autoridad, sujetarse. El ministro, pastor o apóstol debe respetar el ministerio de cada miembro de su congregación. Respetarlo para que exista armonía. Número 17. El ministro o la ministra de Dios no puede utilizar el púlpito para hablar mal de un ministro o iglesia, algo que se ve muy a menudo dentro de las congregaciones. Eso trae mortandad a la iglesia. Y un ministro que se respeta, auténtico de Dios, maduro, no anda en esas tonterías, en esas niñerías. Número 18. El púlpito se respeta. Número 18. El ministro o la ministra de Dios debe ser puntual y responsable. Muchos carecen de esto, son muy irresponsables, muy impuntual, y eso te descalifica a nivel ministerial. Número 19. El ministro o la ministra de Dios debe comunicar antes de faltar a una actividad que lo necesiten. Ser responsable. Número 20. El ministro o la ministra de Dios no usa palabras vulgares, sino un léxico del reino. Ay, yo me he cansado, mis amados hermanos, de ver un montón de predicadores que tienen una cloaca en su boca. Usted tiene que cambiar eso, usted tiene que pedirle al Señor que se lo cambie, porque se ve muy feo. Si somos nueva criatura, tenemos que tener un léxico del reino, de la palabra, de las escrituras. Número 21. El ministro o la ministra de Dios debe vestir decorosamente como una princesa y un príncipe de Dios. Número 22. El ministro o la ministra de Dios cumple lo que promete, tiene palabra. Número 23. El ministro o la ministra de Dios respeta el don, la predicación y la forma de operar en el espíritu de otro ministro. Eso se respeta, no se puede criticar. Se filtra por la palabra. Si hay algo allí extraño, se filtra por la palabra, pero no por el don, la predicación o la forma de operar, porque cada quien operamos en el espíritu de manera distinta. Número 24. El ministro de Dios es justo, no imparcial a su conveniencia. Aplica justicia.
Y número 25, la última, el ministro o la ministra de Dios ayuda a su hermano ministro a restaurarlo, no lo mata porque pecó. Y también bendice al pobre. 25 puntos. Tal vez el Espíritu Santo puede ministrarte aún más si se lo preguntas. Pero aplicando todo esto, vas a traer excelencia a tu ministerio. Tu ministerio va a ser diferente. ¿Qué es lo que caracteriza un ministerio de otro? La ética ministerial, que no todos lo tienen. No todos tienen la ética ministerial. Si usted no entiende cómo un ministro se maneja, cómo es el trato de Dios con él, por qué hace esto, por qué hace lo otro, no lo critique. No lo critique. Usted calle y pregúntele a Dios. Y yo estoy 100% seguro que si hubiera ética ministerial dentro de la iglesia, se evitaría tanta división, tanta contienda, tanto conflicto entre hermanos. Que lo que trae es mutilación del cuerpo de Cristo y hace que las ovejas se vayan. Amén. Tú puedas copiar y puedas descargar esta información. Está muy buena, revelada por el Espíritu Santo, quien fue quien me las ministró todas, y la puedas compartir. Aleluya. Dios te bendiga. Shalom. Déjame tu comentario.